Bendiciones, les habla el hermano Ricardo Álvarez y compartimos hoy la clase número 9 con el tema Cristología 2. En el tiempo en que nace Jesús hay un ambiente de expectación mesiánica en el aire. Tenemos que recordar que generalmente esto sucede cuando el pueblo está en opresión, cuando ellos desean liberación. Y para el tiempo de Cristo había una ocupación de parte del Imperio Romano sobre los judíos. Habían profanado el templo, no estaban de acuerdo con las leyes, y aunque en cierta medida como judíos ellos tenían libertad para ejercer su culto, para vivir lo que era su cultura, mientras no pasara a llevar el mandato romano, aún así ellos estaban bajo ocupación extranjera y necesitaban, esperaban, querían que el ungido del Señor se manifestara pronto. Entonces, claramente todos ellos hablaban del Mesías, era su esperanza para promover un cambio social y político, incluso un cambio religioso, ya que en el templo estaban las dos grandes sectas del momento, saduceos y fariseos, siendo que los saduceos son una clase religiosa pero más política, entonces ellos se movían en ese ambiente y no eran cercanos al pueblo. Los fariseos eran más cercanos al pueblo y ellos, el común de la gente, quería y esperaba a un Mesías. Herodes, preocupado, pregunta cuál es el lugar de nacimiento del Mesías, porque supuestamente él también quería honrarle. El mismo Simeón, el anciano, vivía con la esperanza de ver al Mesías. En Lucas 2 dice que a él se le había revelado que no moriría sin ver al Salvador. Y luego él da testimonio diciendo, ahora puede morir en paz porque han visto mis ojos al Salvador. Cuando aparece el bautista Juan, el pueblo se pregunta si él era el Mesías. ¿Eres tú o tenemos que esperar a algún otro? Juan responde que no es él, pero que detrás de él viene uno que sí es el Mesías y que el pueblo debe estar atento. O sea, no va a suceder mucho tiempo después del bautista, sino ya está con ellos. Los mismos discípulos de Jesús afirmaban haber encontrado al Mesías, al que aludieron Moisés y los profetas. La samaritana estaba convencida de que pronto llegaría el Mesías. El pueblo sabe que el Mesías vendrá, aunque no sabe de dónde. Otros, en cambio, señalan como lugar de origen la aldea donde naciera David. Es interesante el pasaje de la samaritana porque ella habla de Jesús y dice, nosotros sabemos que ha de venir. Y Jesús le responde, el que habla contigo, yo soy. A ella abiertamente él se le declara como el Mesías. Y eso es interesante, no solo porque es extranjera, samaritana, sino que también para la época era mujer. Eran prácticamente dos desconocidos y sin embargo Jesús le dice, yo soy el Cristo, el que habla contigo. Hay algunos modelos judíos en que ellos tienen en mente cómo esperan al Salvador. Dentro de estos hay tres modelos que son conocidos. El profeta escatológico, que debía ser una persona, un hombre ungido, lleno del Espíritu de Dios, y que anunciara la buena nueva para la salvación de los oprimidos. Entonces ellos decían, Dios va a venir y vendrá como un profeta, alguien que nos traiga una palabra de Dios y que con esa palabra traiga liberación a los que están oprimidos.
De ahí se toma la profecía de Isaías 61 del 1 al 3, pasaje que el mismo Jesús lee también en Nazaret. Luego tenemos el hijo mesiánico escatológico de David, y este tiene dos ramas o dos vertientes. Uno es el que la mayoría de nosotros conoce y que siempre se nos ha enseñado, que el Mesías era alguien que debía ser un rey, un libertador, que viene a quitar la opresión y la vergüenza que está pasando el pueblo. Ese es de tipo político. Y el otro es el mesianismo davídico, pero profético y sapiencial, o de sabiduría. Este no es político, pero sí es un salvador escatológico por medio del conocimiento, sabiduría tipo Salomón, grande, no hay otro como él, y que con ese conocimiento se hará conocido, se hará poderoso y además libertador o salvador. Y el último modelo que ellos esperan, los judíos, o esperaban, era el Hijo del Hombre. Cuando Jesús se identifica como Hijo del Hombre, está tomando esta postura y se identifica, y esta identificación supone la experiencia pascual. ¿Qué quiere decir? Todo lo que sucedió en esa semana de Pascua, cuando Él murió en la cruz. Entonces, en ese sentido, Él se identifica a través del dolor, a través de la muerte, a través del sacrificio, con los seres humanos, con las personas. Entonces, tenemos en el ambiente una esperanza. Esa esperanza viene consigo con algunos modelos diciendo: así debe ser el Mesías, indicando el lugar donde van a ser, algunas características de él, y tenemos una característica esencial, y es su nacimiento virginal. Algunos pasajes relacionados del Nuevo Testamento tenemos Lucas 26:38, cuando se le presenta el ángel a María y le cuenta que ella va a ser la madre del Salvador. Y ella, consultando cómo va a suceder esto, él responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, su sombra te cubrirá, y concebirás un hijo al que llamarás Jesús. Mateo 1:16, hablando de la genealogía de Jesús, termina esto diciendo: de la cual nació Jesús, María, esposa de José. La expresión de la cual, que quiere decir en griego ex es, denota singularidad, es decir, que Jesús es hijo de María, no del matrimonio, sino de ella. Mateo 1, 18, 25 dice que antes que se juntaren, se halló que había concebido del Espíritu Santo, y que José quiso dejarla secretamente, pero se le aparece un ángel diciendo: no temas en recibir a María, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es, y llamará su nombre Jesús, porque salvará al pueblo de los pecados. Y José aceptó esta revelación. En Gálatas 4:4, el apóstol Pablo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació Jesús, nacido de mujer, no del matrimonio, de ella, nacido de mujer. El protoevangelio, o la primera promesa mesiánica que tenemos en Génesis 3:15, dice: y pondré enemistad entre tú y la simiente suya, la simiente de la mujer, no de Adán, sino de la mujer. Génesis 22:18, ese lo leemos. En este pasaje de Génesis encontramos una promesa hecha a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y podemos ver la interpretación de ese versículo en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16.
dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es el apóstol Pablo interpretando una profecía del Antiguo Testamento para nosotros. Y nosotros tenemos que reconocer entonces que Pablo habla de esa simiente, la simiente de Abraham, de uno en especial. Y ese es Cristo. Ahora, esto como doctrina lo tenemos las iglesias cristianas, evangélicas, conservadoras. Y lo que es una declaración de fe y una doctrina no se puede pasar a llevar, porque si se hace, resulta como las fichas de dominó. Cuando se empuja una para formar una gran figura, todas las demás se mueven. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta doctrina? Que si fuera hijo de padres naturales, Jesús, un ser humano más, no sería el Cordero de Dios. ¿Qué significa esto? El Cordero debía ser preparado, el Cordero debía ser sin mancha, el Cordero debía tener una edad adecuada para ser ofrecido en sacrificio. Y además, cuando se ofrecía ese Cordero, era en reemplazo de quien lo ofrecía. ¿Para qué? Para que sus pecados fueran perdonados. Entonces, la importancia de esta doctrina, de esta enseñanza acerca del nacimiento virginal de Jesús, significa que Él es hijo de Dios. Y por lo tanto, siendo hijo de Dios, es santo y preparado para ser ese Cordero de Dios, como dice el Evangelio de Juan 1:29, que es el título mesiánico de Jesús en el Nuevo Testamento. Y como es santo, preparado y a la edad adecuada, entonces su sacrificio es único, perfecto y permanente. Y por lo tanto, nuestros pecados son perdonados en ese sacrificio. No es un sacrificio que tenga que hacer todos los años o cada cierto tiempo. El libro de Hebreos señala en el versículo 10 lo siguiente: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo o de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No hay otro sacrificio que valga para el perdón de nuestros pecados, solo la fe en la obra de Jesucristo. Y ese nacimiento trae consigo la vida de un ser especial, con una doble naturaleza, tanto humana como divina. En la naturaleza humana, Él nace como un niño en Belén. Y esto tenemos en Lucas 7 al cumplimiento, donde se relata anteriormente que José viaja hacia la ciudad de Belén, porque él es descendiente de David. Creció como todos los otros niños, en sabiduría, en estatura, en conocimiento. Tuvo una genealogía y es llamado la simiente de la mujer y la simiente de Abraham, relacionándolo así con la raza humana. Él es un ser humano. Lloró, tuvo sed, se cansó, sangró. Entonces todas las características de él como ser humano se cumplen. Cuando en 1 de Juan 4, del 1 al 3, dice que se debe probar los espíritus si son de Dios o no, era porque en el ambiente ya había una herejía, diciendo que Jesús no era tal, no era un ser humano, sino que una apariencia. ¿Por qué dice esto Juan?
porque él conoció a Jesús, él se apoyó en su hombro, él compartió el ministerio con Jesús. Entonces lo pudo ver, conocer, oír, palpar. Jesús era un ser humano. Y Juan defiende eso. El que dice que Cristo vino en carne, entonces ese es hijo de Dios. Y el que no, el espíritu del anticristo está en él. Esa naturaleza humana la tuvo el Señor Jesús. Pero también una naturaleza divina. Es llamado Dios y Señor. Juan 20:28, cuando Tomás le dice Señor mío y Dios mío. Él es hijo de Dios, primera de Juan 5:20, y Dios era el verbo, Juan 1:1. Nosotros leemos y memorizamos en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero en el griego esta última frase la tiene al revés y dice y Dios era el verbo, certificando que Dios mismo es la palabra, no es otro. ¿Mm? Hay otra Biblia que dice y el verbo era un Dios, quitándole la divinidad. Pero no, en el griego dice, y Dios era el verbo. El logos es Dios encarnado. Tiene atributos divinos de omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, eternidad. Apocalipsis 1:17 dice lo siguiente en cuanto a la eternidad de Jesús. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, agregando en el versículo 18, y el que vivo, estuve muerto, esa es su humanidad, mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Es una frase que se repite y en el mismo capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 8, dice lo siguiente, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es Jesús. Tenemos entonces en Jesús, en ese nacimiento especial de Él, una persona con una naturaleza humana y una naturaleza divina. Él es 100% hombre y 100% Dios. Se conjugan en una persona, en la persona de Jesús. No hay otro igual, no habrá otro igual. Solo Él es Señor, solo Él es Dios. El Hijo de Dios, Dios el Verbo, nuestro Salvador. Si la crítica es que nosotros como cristianos creemos en un cuento que la Biblia ha transmitido, tenemos que decir que sí creemos, porque en la Biblia se nos revela a Dios encarnado en la persona de Jesús y que Él murió por nuestros pecados. Pero que tenemos más que esto aún. Tenemos el testimonio, hay un respaldo a la fe que nosotros tenemos. Creemos en Jesús como Señor. Y ese respaldo de Jesús, el histórico, ese Jesús que nació y que vivió y que murió, hay un respaldo. Ese respaldo histórico lo tienen, por ejemplo, Tácito, que es un historiador latino, y presenta el incendio de Roma y afirma que se echó la culpa a los seguidores de un tal Cristo, asesinado por orden del procurador Poncio Pilato. Suetonio dice que este emperador expulsó a los judíos de Roma a causa de los tumultos que se tenían entre ellos por instigación de un tal Cristo, porque los judíos no aceptaban la fe en Jesús y se producían discusiones, peleas entre los seguidores de Cristo y los de la fe judía. Así que
fueron expulsados de Roma. Se habla de los cristianos como una clase de hombres de una superstición nueva y maléfica. Además, Plinio el Joven, que también es historiador y político, en su carta al emperador Trajano, siendo procónsul de Bitinia, informa que los cristianos se reúnen en un día fijo y cantan un himno a Cristo como a un Dios. Plinio, tratando de congraciarse con el emperador, dice que él toma a los cristianos y los mata, que además recibe alguna información anónima acusando a algunas personas de ser cristianos. El emperador favorece la postura de Plinio en que mate a los seguidores de Cristo, pero que no haga caso de las denuncias anónimas, sino que investigue y si realmente son cristianos, los mata. Ahora, ¿qué tenía que hacer algún seguidor de Cristo de la época de Plinio? Ofrecer un sacrificio a una estatua del emperador y decir que él odiaba o rechazaba a Jesús. Entonces así salvaba la vida. Eso sucedía con Plinio. Y cuando él informa que se reúnen en un día fijo y cantan un himno a Cristo como un Dios, se refiere al día domingo. El día domingo fue un edicto para el tiempo de Constantino, estamos hablando 200 años más tarde. Y Constantino lo hace para congraciarse con los cristianos. Pero los cristianos ya se reunían en un día fijo y cantaban a él, a Cristo, un himno como si fuera Dios. Ese es el informe que da Plinio. Entonces, tenemos aquí a historiadores que no son judíos, no son de la fe judía, siendo extranjeros, son servidores del imperio. Y como servidores del imperio informan o dan fe de que había un judío llamado Cristo. Ahora tenemos a Flavio Josefo, él es judío y es historiador. Y también él dice, a este tiempo existió también un tal Jesús, varón sabio. Se reconocía el testimonio y la sabiduría de Jesús para la época de Flavio Josefo. También afirma que Anano el joven reunió el Sanedrín y sometió a juicio al hermano de Jesús, que se dice el Cristo, cuyo nombre es Santiago, y lo entregó a la lapidación. Aquí tenemos dos cosas en este informe. Primero, que se reconoce a Jesús como una persona histórica. ¿Sí? También se reconoce que Jesús tuvo hermanos, y uno de ellos es Santiago, líder de la iglesia en Jerusalén, y que por la fe en Jesús se entrega a la lapidación. Pero tenemos un testimonio más, y es el de Ignacio de Antioquía, que él por su fe fue martirizado o murió a causa de su fe el año 107. Y destaca Ignacio de Antioquía el carácter concreto e histórico del Jesús en el que él cree. En su carta a los australianos leemos: Haceo los sordos cuando alguien os hable a no ser de Jesucristo, el de la descendencia de David, el hijo de María, que nació verdaderamente, que comió, que bebió, que fue verdaderamente perseguido en tiempos de Poncio Pilato. Incluso el credo conserva el nombre de Poncio Pilato como ancla en la historia universal. Jesús es Dios encarnado, el Hijo de Dios hecho hombre, que tuvo un nacimiento virginal. Su madre fue María de Nazaret. Él vivió.
Él es de la descendencia legalmente de David. Nació verdaderamente. Y eso lo creemos y debemos permanecer en la fe creyéndolo. Que como cualquier otra persona comió, bebió, tuvo hambre y lloró, y que fue perseguido, que fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. Entonces, si hay una conversación para nosotros los cristianos que vale la pena escuchar, es aquella que nos habla de Jesús, el que es, el que era y el que ha de venir. El Señor les bendiga.